Qué gusto, qué satisfacción tenerles nuevamente con nosotros esta mañana para seguir platicándoles sobre los hechos que son de verdadero y auténtico interés para todos y cada uno de nosotros. La verdad es que está en boga en muchas partes del mundo hablar sobre la posibilidad de que ya no vamos a tener estos automotores que utilizan combustibles, carburantes que obviamente se originan en el petróleo, que hoy es un producto carísimo en el mercado internacional. Nosotros pensamos que ciertamente para muchos países como los nuestros, que están en vías de desarrollo, quizás es una quimera hablar de que vamos a tener los coches eléctricos. Otros dicen que no. En todo caso, ya incluso en el país se anunció que vamos a traer carros eléctricos para algunas pruebas. Algunos dicen que será una realidad, otros una utopía. Pero para hablarles de esta posibilidad de que si en el Ecuador podemos tener realmente circulando en poco tiempo estos coches eléctricos, está con nosotros Rubén Barreno, es presidente del Consejo Nacional de Electrificación. Muchísimas gracias, mi querido Rubén, por venir. Realmente este tema que se ha anunciado, que se ha venido hablando tanto, incluso a través de medios internacionales, que en un momento determinado, dado el costo del petróleo en el mercado internacional, que ahora ha comenzado a estar más conveniente que antes, pero que aún así es mucho más barato, podría ser más barato utilizar la energía eléctrica para movilizar estos automotores. ¿Cómo mira un experto como usted ese tema? Bueno, yo creo que ese es un tema que como concepto fundamental podría ser viable por justamente como usted manifiesta sobre el tema por los altos costos del combustible. Pero obviamente hoy en el mundo vemos que por el tema que se está dando, los precios están bordeando los $40, claro. Está entrando la producción de Irak, entonces el tema ese es medio complejo. Ahora, el tema de traer los autos acá al país, de pronto como prototipos está muy bien, pero tenemos ahí algunos problemas muy serios y son justamente los altos impuestos y tasas arancelarias que tienen que traer estos vehículos. Entonces ahí hay un concepto que si digamos un carro cuesta en Europa, qué sé yo, 10.000 euros, aquí le va a costar 25.000 dólares. Entonces ahí hay una diferencia muy marcada que no permite que todavía esto se expanda aquí en el país. Segundo, no tenemos, digamos, puntos de abastecimiento de energía, como decir las gasolineras. Las bombas de gasolina. Claro, entonces ahí usted debe tener unos puntos en el cual usted podría, digamos, cargar sus baterías. Entonces tiene ahí un problema que también eso hay que hacer toda una infraestructura que es costosa y también toma tiempo. Y yo lo que yo he revisado en la información que la he podido ver, todavía no hay un plan estratégico para comenzar a obtener ya estos puntos de abastecimiento. Ahora, según lo que dicen, también los usuarios o los dueños de estos vehículos podrían hacer un uso en su casa. Pero ese es un tema que también hay que ir analizando, porque justamente la capacidad de las baterías son de carga rápida y de mucho amperaje, entonces habrá que hacer instalaciones especiales para eso. Entonces hay un montón de temas que deben ir solucionándose y realmente tomando una decisión si es que ese es el camino. Entonces yo creo que por lo menos ahora en el país, como le había manifestado, por las tasas arancelarias, por los impuestos, por todas esas cosas, parecería que todavía esto no es un producto o un proceso que va a tener una expansión muy rápida. Sí, el anuncio está dado, pero del dicho al hecho hay un trecho muy grande, ¿no? Por un lado, se habla de que es más barato utilizar, por ejemplo, eventualmente, estos coches a electricidad. ¿Es más barato que consumir gasolina? No, porque, o sea, digamos, hay que buscar el punto medio. Y yo creo que en este país lo que va a servir, sobre todo en los autos, digamos, en la sierra ecuatoriana, son estos híbridos. Porque, pues, digamos, si yo tengo un auto eléctrico y le pongo la subida que voy a Canal 8, no sube. Posiblemente no suba. Claro. No va a subir. Es el cilindraje. Además de eso es la capacidad de la batería que le va a poder dar la fuerza suficiente para subir esa cuesta. Entonces ahí justamente en los carros híbridos, en el momento que tenemos esa falla, automáticamente compensa y entra gasolina o diésel y puede usted subir la cuesta. Va a un plano, una bajada, otra vez se apaga el motor y va a la parte eléctrica. Es decir, tener solamente un carro eléctrico en el país posiblemente funcione a nivel de costa o en el oriente ecuatoriano, pero en la sierra eso es muy complejo. Es decir, la orografía, lo que no se discute es que son más amigables con el ambiente, no contaminan nada. Bueno, pero eso dicen, ¿no? No, es correcto, pero como yo le comento, pero si yo tengo un carro, digamos, yo tomo conciencia del medio ambiente y quiero dejar mi carro, ¿no es cierto?, que usa diésel o gasolina súper, y me compro un carro eléctrico, que me parecería realmente que eso es un camino que todos los hombres y mujeres debemos tomar conciencia de nuestro planeta Tierra. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que estar movilizando aquí en Quito? Sí, claro, la orografía, es decir, entonces, estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. No, y sobre todo lo que Quito tiene muchas subidas y bajadas, entonces claro. Ningún auto eléctrico, ninguno,
Claro. Puede funcionar 100% aquí en la ciudad de Quito. Tiene que tener un híbrido. Claro, y la pregunta de cajón también es, ¿en el país tenemos la suficiente energía? Porque estamos hablando de las cocinas de inducción, ¿cierto? Estamos hablando que eventualmente podríamos tener estos autos eléctricos. ¿Y la energía en dónde está? Porque se habla de los grandes proyectos emblemáticos que ya van a estar listos, el Coca-Cola Sinclair y otros más. Pero mientras tanto, los ecuatorianos ya nos podemos autoabastecer como para, por ejemplo, el tema de las cocinas eléctricas, tenerlas en funcionamiento sin ningún problema. Ese es un tema que también hay que analizarlo de una manera muy objetiva, ¿no es cierto? De hecho, digamos, nosotros siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando que el país siga invirtiendo en proyectos hidroeléctricos y también en proyectos térmicos, que son compensatorios. Pero obviamente hoy en día justamente todo lo que tenemos de producción nacional se va en la demanda, porque la demanda también está creciendo como más o menos ha crecido a un 5%, 6% anual, que significa aproximadamente 300 megavatios por año. Yeah. Entonces, consecuentemente, desde que comenzó este proceso de los 8 proyectos, digamos que el país o el Estado ecuatoriano lo está implementando, si pasamos al 2017, 2018, que se haría la inauguración, toda esa capacidad que hemos generado se va a ir con la crecimiento de la demanda, es decir, no tenemos primero energía para exportar, entonces ahí hay un tema muy serio. Y segundo tema que también hay que analizarlo muy seriamente es de que casi el 70% de estos nuevos proyectos siguen siendo construidos o están siendo construidos en la cuenca del Oriente. Y no olvidemos que este país, por su naturaleza, tiene no específicamente, pero tiene 6 meses de lluvia y 6 meses de no lluvia, o 6 meses de estiaje, como se conoce. Consecuentemente, en alguna época del año, y ha pasado en muchos años, que revisando las estadísticas, hemos tenido realmente muy bajas lluvias, o sea, por poco nivel de lluvias, que ha hecho que Paute produzca a un 20%, que claro, todos los proyectos están en la cuenca que van al oriente, produzcan el 20-25% de su capacidad normal de operación. Entonces, consecuentemente, al tener todos casi estos proyectos nuevos, el 70% de su producción también en la cordillera del oriente, en un momento podemos tener falta de aguas y vamos a tener realmente ahí un déficit terrible de energía eléctrica. Claro. Y por eso que tenemos que seguir viendo, y yo creo que de cierta manera han tomado un poco de conciencia las autoridades, y tenemos algunos proyectos que están ya en la cuenca del Pacífico, Manduriaco, tenemos Tuachipilatón, que de alguna manera van a compensar la matriz de estos de lluvia y no lluvia. Pero lo cierto es que el país necesita y deberíamos seguir en esta ruta de seguir buscando nuevos proyectos, ¿no es cierto?, hidroeléctricos, pero no debemos olvidarnos de hacer también proyectos térmicos, porque necesitamos que la matriz energética esté armonizada y esté nivelada. Si no, tendremos problemas muy serios. Esa es la parte fundamental, porque para hablar de carros eléctricos, para hablar de las cocinas de inducción, primero tenemos que tener abastecido el país, tenemos que tener consolidado estos proyectos, porque caso contrario pueden generar un problema bastante serio ya en la operatividad de estos temas que me parece son de vital importancia para el país. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a usted, don Vicente. Y nosotros continuamos con más información aquí en Ecotele.